Existe una técnica hortícola tan poderosa que puede transformar un árbol frutal flojo y perezoso en una máquina de producción masiva en una sola temporada. Esta práctica, conocida como anillado o hearling en inglés, ha sido utilizada durante siglos por agricultores comerciales de duraznos, nectarinas, uvas, cítricos, mangos y otras frutas para triplicar rendimientos, aumentar dramáticamente el tamaño de los frutos, adelantar la maduración e inducir floración en árboles que se niegan obstinadamente a producir. Sin embargo, a pesar de su efectividad probada científicamente en producción comercial de duraznos y nectarinas, esta técnica permanece prácticamente desconocida para la mayoría de los jardineros caseros. La razón es simple. El anillado parece contraintuitivo y hasta peligroso, involucrando cortar deliberadamente el tejido vivo del árbol de una manera que, si se hace incorrectamente, podría matar la planta. Esta apariencia de riesgo ha llevado a que el anillado sea frecuentemente incluido en listas de acciones a evitar en tu jardín, advertencias que asustan a jardineros potenciales y los mantienen comprando productos químicos caros y tratamientos hormonales en lugar de usar esta técnica gratuita y natural. La biología detrás del anillado es elegante y poderosa. Los árboles, como todas las plantas vasculares, usan dos sistemas de transporte diferentes para mover agua y nutrientes. El xilema, también conocido como la madera, que transporta agua y minerales desde las raíces hacia arriba a las hojas, y el floema, la capa más interna de la corteza, que transporta azúcares producidos en las hojas durante la fotosíntesis hacia abajo a las raíces para almacenamiento y crecimiento. El anillado implica remover o cortar el floema en un patrón circular alrededor del tronco o ramas, interrumpiendo temporalmente el flujo descendente de carbohidratos y hormonas de crecimiento producidos en las hojas. Cuando este flujo descendente es bloqueado, estos compuestos tienden a difundirse en el xilema y son transportados hacia arriba en la corriente de transpiración, concentrándose en las hojas y tejidos involucrados en reproducción. Lo crucial es que el anillado no corta el xilema, por lo que el árbol puede todavía temporalmente transportar agua y minerales desde las raíces a las hojas. El árbol no muere inmediatamente, sino que experimenta un cambio metabólico dramático. Todos los azúcares manufacturados por las hojas no tienen sumideros excepto los frutos, que crecen a tamaño superior al normal. Esta acumulación forzada de carbohidratos en la copa del árbol desencadena respuestas fisiológicas complejas. El árbol, creyendo que sus raíces están en peligro porque no reciben nutrientes, cambia su prioridad de crecimiento vegetativo a reproducción, produciendo más flores, mejorando el cuaje de frutos y canalizando recursos masivos hacia hacer frutos más grandes y maduros para asegurar que sus semillas sobrevivan. Esta técnica ha sido practicada durante siglos, severando el floema temprano en la temporada mediante scouring, cortar a través de la corteza en un lado de una rama o tallo, o hearling, cortar a través de la corteza alrededor de toda la circunferencia de la rama o tallo, para estimular crecimiento reproductivo. En la mayoría de los casos, el anillado se ha usado para aumentar el número de flores pero también para incrementar cuaje de frutos, aumentar tamaño de fruto y adelantar madurez de frutas incluyendo uvas, manzanas, frutas cítricas, albaricoques, nectarinas, duraznos y aceitunas. Los frutos en ramas anilladas de manzanos eran más pesados que frutos en ramas no anilladas según estudios científicos. En producción comercial de uvas, el anillado o cincturing se usa para hacer las uvas grandes y más dulces en el dosel de la vid, y se venden como uvas anilladas con precios premium. Los productores de durazno han usado el anillado durante décadas para aumentar dramáticamente el tamaño de los frutos, permitiéndoles vender frutos de calibre superior que comandan precios significativamente más altos en el mercado. Para lichís, mangos y cítricos, el anillado se practica rutinariamente en huertos comerciales para aumentar rendimientos y mejorar calidad de frutos. Esta no es una técnica experimental o marginal, sino una práctica estándar de la industria en producción de frutas comerciales. Sin embargo, para jardineros caseros, el anillado permanece rodeado de misterio y desinformación. Artículos de jardinería frecuentemente advierten contra anillar árboles sin explicar la diferencia crucial entre anillado accidental destructivo, donde toda la corteza alrededor de un árbol es removida permanentemente por animales, insectos o daño humano, y anillado hortícola intencional, que es un corte controlado diseñado específicamente para curarse dentro de 4 a 5 semanas mientras produce beneficios de fructificación. Esta confusión ha llevado a que generaciones de jardineros eviten una técnica que podría transformar dramáticamente sus cosechas caseras. La confusión también se extiende al momento y método del anillado. No puedes simplemente tomar un cuchillo y cortar alrededor de tu árbol en cualquier momento y esperar resultados milagrosos. El momento importa críticamente. Debes realizar la técnica de anillado antes de endurecimiento del hueso durante abril y mayo en Estados Unidos, específicamente. Para variedades tempranas, puede necesitar hacerse 4 semanas después de floración, que es aproximadamente 4 semanas antes de su cosecha normal.
El anillado se realiza generalmente de 4 a 8 semanas antes de la cosecha. El método también importa enormemente. Deberás usar cuchillos especiales de anillado si estás anillando para producción de frutos. Los cuchillos remueven una tira muy delgada de corteza. Solo quieres anillar ramas de árboles que tengan al menos 2 pulgadas de diámetro donde se conectan al tronco del árbol. Corta el anillo en forma de S. Los cortes de inicio y fin nunca deben conectarse, sino terminar aproximadamente 1 pulgada separados. No anilles árboles hasta que tengan 4 años de edad o más. El corte debe ser lo suficientemente profundo para penetrar el floema, pero sin tocar el xilema, la madera interior. Un corte demasiado profundo puede matar la rama o el árbol completo. Un corte demasiado superficial no interrumpirá el flujo del floema y no producirá efecto. Para comprender verdaderamente por qué el anillado produce resultados tan dramáticos y bajo qué condiciones funciona mejor, debemos examinar en detalle los procesos fisiológicos que ocurren en un árbol frutal anillado. Lo que emerge de décadas de investigación hortícola es un cuadro fascinante de cómo la interrupción temporal del transporte de floema desencadena cascadas de cambios hormonales y metabólicos que redirigen completamente los recursos del árbol desde crecimiento vegetativo hacia reproducción masiva. El proceso comienza en el momento en que se hace el corte del anillado. Inmediatamente, el flujo descendente de fotosintatos, principalmente sacarosa sintetizada en las hojas, se detiene en el punto del anillo. En un árbol normal no anillado, estos azúcares fluirían hacia abajo a través del floema hacia las raíces donde se almacenarían como almidón o se usarían para crecimiento de raíces. Pero cuando el floema es cortado, los azúcares comienzan a acumularse por encima del anillo. Esta acumulación de carbohidratos en la copa del árbol tiene consecuencias profundas. La base de esta práctica es la acumulación de asimilados por encima del anillo al ralentizar su transporte desde las hojas. Concomitantemente, la concentración de asimilados en las raíces de los árboles anillados disminuye, siendo este efecto más marcado cuando el anillado se realiza durante el periodo de actividad vegetativa. Las hormonas de crecimiento también se ven afectadas dramáticamente. Cuando el flujo descendente de translocación del floema de carbohidratos y hormonas de crecimiento es bloqueado por scoring o Hirling, estos compuestos tienden a difundirse en el xilema y son transportados hacia arriba en la corriente de transpiración y se concentran en las hojas y tejidos involucrados en reproducción. Las auxinas, giberelinas y citoquininas producidas en las hojas y ápices de crecimiento normalmente se moverían hacia abajo, pero ahora quedan atrapadas en la copa. Esta acumulación hormonal, combinada con altos niveles de azúcar, crea un ambiente bioquímico que fuertemente favorece la diferenciación de yemas florales sobre yemas vegetativas. El momento del anillado determina qué proceso reproductivo es afectado. Cuando se realiza temprano en la temporada, típicamente antes o justo después de la floración, el anillado puede aumentar dramáticamente el número de flores producidas en el año siguiente. Anillar ramas de manzanos maduros notablemente aumentó la formación de yemas florales. Sin embargo, aplicar anillos entre el 30 de mayo y el 30 de julio inhibió la formación de flores en el año siguiente. La inducción de formación de flores se observó como un proceso gradual, alcanzando su pico a mediados de junio y completándose a finales de julio. Cuando el anillado se realiza después de la caída de pétalos, afecta principalmente el cuaje de frutos. Aplicado después de la caída de pétalos, el anillado reduce la abscisión de frutillos en desarrollo y, consecuentemente, aumenta el número de frutillos que finalmente alcanza la madurez. Normalmente, un árbol frutal abortará muchos de sus frutos pequeños en desarrollo, frecuentemente dejando caer 60 a 80% de ellos en un proceso llamado caída de junio. El anillado reduce esta caída natural al concentrar nutrientes en los frutos en desarrollo, señalando al árbol que hay recursos suficientes para apoyar más frutos hasta la madurez. Cuando se realiza más tarde en la temporada, de 4 a 8 semanas antes de la cosecha, el anillado aumenta principalmente el tamaño del fruto. Todos los azúcares manufacturados por las hojas no tienen sumideros excepto el fruto, que crece a tamaño superior al normal. Los frutos en ramas anilladas pueden ser 20 a 40% más grandes que frutos en ramas no anilladas según estudios. Para productores comerciales que venden frutos por peso o tamaño, este aumento puede traducirse directamente en ingresos sustancialmente más altos. El anillado también afecta la composición química y calidad de los frutos. Los frutos de árboles anillados frecuentemente muestran mayor contenido de azúcar, mejor coloración y maduración acelerada comparados con frutos de árboles no anillados. Estos efectos se atribuyen a la mayor disponibilidad de carbohidratos en la copa del árbol. El contenido total de azúcares solubles en los frutos aumenta, mejorando el sabor. La síntesis de pigmentos antocianinas responsables de la coloración roja de muchos frutos es estimulada por altos niveles de azúcar,
resultando en frutos más atractivamente coloreados. La maduración puede adelantarse por 7 a 14 días, permitiendo cosecha más temprana y potencialmente evitando competencia de mercado tardío. Sin embargo, el anillado no es sin costos para el árbol. Mientras que el xilema permanece intacto y puede transportar agua hacia arriba, las raíces experimentan privación de nutrientes a medida que sus reservas de carbohidratos se agotan. La concentración de asimilados en las raíces de los árboles anillados disminuye, siendo este efecto más marcado cuando el anillado se realiza durante el periodo de actividad vegetativa. Si el anillado se repite año tras año sin permitir recuperación, el sistema de raíces se debilita progresivamente, reduciendo el vigor general del árbol, haciéndolo más susceptible a estrés por sequía y eventualmente acortando su vida productiva. El anillado repetido tiene un efecto negativo a largo plazo sobre el vigor del árbol y la longevidad. Por esta razón, los expertos recomiendan que el anillado sea usado juiciosamente. El anillado normalmente solo se hace a árboles saludables que no rindieron bien el año anterior. No debe usarse como sustituto de prácticas culturales apropiadas como fertilización adecuada, riego, control de plagas y poda. Según investigadores, anillos delgados y superpuestos de 2 a 2,5 centímetros de ancho frecuentemente son útiles para estimular crecimiento reproductivo y curan bien si no se continúan por más de 3 años sucesivos. La curación del anillo es otro aspecto crítico de la fisiología del anillado. Los árboles normalmente curan en 4 a 5 semanas después del cincturing. Durante este periodo, el árbol forma tejido de callo sobre la herida, eventualmente regenerando floema funcional que restaura el transporte descendente de nutrientes. La velocidad de curación depende del vigor del árbol, condiciones ambientales, ancho del anillo y si la herida está protegida. Pintar el corte puede proteger contra hongos y plagas, acelerando la curación. Una vez que el floema se regenera, el árbol vuelve a su función metabólica normal, pero los efectos sobre floración, cuaje de frutos y tamaño de fruto ya se han establecido. Después de comprender la ciencia poderosa detrás del anillado y sus efectos dramáticos sobre producción de frutos, la pregunta práctica urgente es: ¿cómo puedes aplicar esta técnica de manera segura y efectiva en tus propios árboles frutales caseros para experimentar cosechas transformadas? La respuesta es que el anillado exitoso requiere atención meticulosa al momento, método, selección de árboles y cuidado posterior, pero cuando se hace correctamente, puede producir resultados que parecen casi milagrosos. Aquí está una guía completa paso a paso sobre cómo dominar el anillado para tu huerto casero. El primer paso crítico es determinar si tus árboles son candidatos apropiados para anillado. No anilles árboles hasta que tengan 4 años de edad o más. Los árboles jóvenes necesitan establecer sistemas de raíces fuertes y estructura de copa antes de ser estresados mediante anillado. El anillado normalmente solo se hace a árboles saludables que no rindieron bien el año anterior. Si tu árbol ya está produciendo abundantemente, el anillado es innecesario y podría estresarlo sin beneficio. El anillado es más apropiado para árboles que están creciendo vigorosamente con follaje verde exuberante pero produciendo pocos frutos, una situación común cuando los árboles son excesivamente vegetativos debido a fertilización nitrogenada excesiva o poda severa. Ciertas especies de árboles frutales responden particularmente bien al anillado mientras que otras son menos responsivas o pueden dañarse. El anillado se usa comúnmente en uva, aguacate, manzana, lichi, mango, cítricos y otros árboles. La producción de frutas mediante anillado es una práctica aceptada en producción comercial de durazno y nectarina. Para jardineros caseros, enfócate en estas especies probadas en lugar de experimentar con especies no documentadas. Dentro de cada especie, algunas variedades pueden responder mejor que otras, pero generalmente si una especie responde, la mayoría de las variedades dentro de esa especie también lo harán. El momento del anillado es absolutamente crítico y varía dependiendo de tu objetivo. Para aumentar floración del próximo año, realiza el anillado temprano en la temporada cuando el crecimiento vegetativo es de 4 a 6 pulgadas de largo, aproximadamente 1 a 2 semanas después de la floración. Para manzanos semienanos, generalmente es mejor realizar aproximadamente 3 a 4 pies hacia abajo desde la altura deseada del árbol. Para aumentar cuaje de frutos, anilla justo después de la caída de pétalos cuando los frutillos jóvenes están comenzando a formarse. Para aumentar tamaño de fruto, anilla de 4 a 8 semanas antes de la cosecha. Para variedades tempranas, puede necesitar hacerse 4 semanas después de floración. La técnica de corte requiere herramientas apropiadas y precisión. Deberás usar cuchillos especiales de anillado si estás anillando para producción de frutos. Los cuchillos remueven una tira muy delgada de corteza. Estas herramientas especializadas están equipadas con 3 discos rotatorios que ofrecen corte preciso y curación rápida. Sin embargo,
Para jardineros caseros que no quieren invertir en herramientas especializadas, un cuchillo de navaja afilado o navaja de utilidad puede usarse con cuidado extremo. El corte debe hacerse de manera que remueva solo el floema sin tocar el xilema. Debes hacer un corte no más profundo que 3 milímetros en la corteza de árboles frutales. Esta incisión debe cortar a través del floema, la corteza, sin tocar el xilema, la parte interna de la rama. Si cortas demasiado profundo y dañas el xilema, puedes matar la rama o árbol porque interrumpirás el flujo de agua hacia arriba. La profundidad apropiada significa que has penetrado a través de las capas externas de corteza hasta alcanzar el cambium, la capa delgada de células entre corteza y madera que aparece verde pálido o ligeramente húmeda cuando se expone. El patrón del corte también importa. Corta el anillo en forma de S. Los cortes de inicio y fin nunca deben conectarse, sino terminar aproximadamente 1 pulgada separados. Este patrón en S con un espacio pequeño previene el anillado completo que podría ser demasiado severo, mientras aún interrumpe efectivamente el flujo del floema en la mayoría de la circunferencia. Algunos practicantes prefieren hacer 2 cortes paralelos separados por el ancho de una hoja de sierra de poda, aproximadamente 2 a 2,5 centímetros, y remover la tira de corteza entre ellos. Scouring es simplemente cortar a través de la corteza hasta la madera en un círculo completamente alrededor del tronco sin remover corteza. Ringing es similar excepto que algo de tejido de corteza se remueve. La ubicación del anillo en el árbol determina qué partes del árbol son afectadas. Para afectar el árbol completo, el anillado se realiza en el tronco principal. Para afectar solo ciertas ramas, el anillado se realiza en ramas individuales. Solo quieres anillar ramas de árboles que tengan al menos 2 pulgadas de diámetro donde se conectan al tronco del árbol. Ramas más delgadas pueden morir completamente si se anillan porque sus reservas de carbohidratos son insuficientes para sostenerlas durante el periodo de curación. Después de hacer el corte, proteger la herida puede mejorar la curación y prevenir infecciones. Pintar el corte puede proteger contra hongos y plagas. Usa pintura para poda disponible en centros de jardinería, o alternativamente, cera de vela derretida puede aplicarse para sellar la herida. Esto previene entrada de patógenos mientras permite que el árbol forme tejido de callo por debajo del sello. El monitoreo posterior es esencial. Los árboles normalmente curan en 4 a 5 semanas después del cincturing. Verifica semanalmente para asegurar que el tejido de callo esté formándose apropiadamente alrededor de los bordes del corte. Si notas signos de infección como decoloración, exudación o descomposición, limpia el área y vuelve a aplicar protección. Si el árbol muestra estrés severo como marchitamiento o caída de hojas, puede significar que el corte fue demasiado profundo o demasiado ancho. Para jardineros nuevos en el anillado, se recomienda comenzar de manera conservadora. Comienza pequeño. Si eres nuevo en el anillado, comienza aplicando la técnica a menos del 50% de las ramas secundarias. Monitorea cómo estas ramas curan y responden al anillado. Árboles jóvenes. Para anillado de tronco, elige árboles frutales jóvenes. Sus troncos más delgados son más fáciles de manejar, reduciendo el riesgo de cortar demasiado profundo. No anilles y ralee frutos simultáneamente. En cambio, permite al menos 4 o 5 días entre los dos procedimientos. ¿Listo para transformar tu árbol frutal improductivo en una máquina de producción masiva usando esta técnica milenaria? Dale like y suscríbete para descubrir más secretos hortícolas profesionales que los expertos comerciales usan pero rara vez comparten con jardineros caseros. Gracias por acompañarnos en este descubrimiento del anillado, la técnica que prueba que a veces debes herir para curar y estresar para prosperar. Hasta la próxima cosecha abundante, y que tus árboles se llenen de frutos más grandes y dulces que nunca.